Buenas noches, hermanos. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes un poco sobre la meditación de la palabra de Dios. Y también con ustedes, amigos, poder compartir un mensaje que Dios tiene para usted. Un mensaje donde Dios quiere que usted regrese a Él, que vuelva a Él. Pero sobre esto vamos a estar abordando el día de hoy. Pero mi tema principal va a ser para el día de hoy la obediencia. Vamos a estar hablando en esa palabra, obedecer. Una palabra que se torna a veces muy difícil. Una palabra que nosotros queremos hacer siempre y cuando nos traiga algún beneficio o nos convenga. Es lo que el ser humano siempre intenta hacer. Obedecer cuando tiene una conveniencia. Obedecer aquello que le trae beneficio. Pero el día de hoy vamos a estar hablando, meditando en el obedecer a Dios. ¿Qué significa obedecerle a Dios? Pero primeramente, para poder ver esto, miraremos a las personas que han desobedecido. Y vamos a ver un contraste en ello. Y vamos a estar en Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Obedecer el día de hoy se puede volver algo en peligro de extinción. El día de hoy, la humanidad tiende a querer hacer lo que quiere, hacer sus propias reglas, hacer lo que más le convenga. Pero si nosotros miramos este contraste, podemos ver cómo se arruinó la humanidad con una sola persona que desobedeció. Miramos la ruina total de la humanidad con una sola persona. Y leemos esa parte. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Solo por un hombre. Ese hombre es Adán. Aquel hombre al cual se le fue encomendado no comer de un árbol que estaba prohibido para él, un árbol en el cual se le encomendó no tomar de su fruto. Y es irónico al saber de que tenía todo un paraíso lleno de árboles para comer. Un paraíso de árboles frutales donde deleitarse. Y solamente no debía de tomar de uno. Vamos a estar hablando de esa caída, de ese hombre que desobedeció y trajo consecuencias hasta nuestra actualidad. Por esa naturaleza caída que ahora cada uno de nosotros tenemos. Y nos damos cuenta de que Dios nos manda a obedecer a su palabra. Dios siempre nos ha mandado a obedecerle a Él, tanto a los no creyentes como a los creyentes, a obedecerle, a que se vuelvan a Él, a que escuchen. Es difícil porque
El obedecer a alguien es reconocer que está sobre nosotros. Es reconocer de que esa persona tiene autoridad sobre nosotros, que es mayor a nosotros y que nosotros debemos de escuchar desde abajo, de una forma humilde, para poder obedecer. Por eso es que se vuelve tan difícil, porque el día de hoy nosotros queremos agrandarnos, queremos envanecernos, queremos ser los más grandes, pero no es lo que quiere Dios para nuestras vidas, porque esos son caminos de perdición. Vamos a ver también en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45, que nos habla: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí nos está hablando del primer ser creado, Adán, el primer hombre que estuvo en la tierra, por el cual todos nosotros somos culpables de pecado, por el cual todos nosotros traemos la naturaleza pecaminosa. Por medio de la descendencia de Adán, de donde procedemos cada uno de nosotros, es que nosotros nos convertimos culpables del pecado. Ya traemos cada uno de nosotros esa maldad. Ya traemos cada uno de nosotros ese deseo a lo malo, ese pecado. Ya lo traemos en nuestro interior por medio de Él, por medio de esa descendencia. Y es por eso que nosotros somos hijos en la carne de Adán, en esa descendencia. Pero mediante el nuevo nacimiento pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por quién? Por esta otra parte, el postrer Adán, el Espíritu vivificante, el Señor Jesucristo, que viene a restaurar esta condición que cada uno de los seres humanos tenemos al nacer. Esa condición caída, esa condición de desobediencia a Dios, viene a restaurarla, a darnos vida, a pasar de aquella muerte espiritual a darnos vida en abundancia, una vida espiritual, donde podemos saciarnos y llenarnos de Él. A eso se refiere en ese caso del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos ver esto? Nos damos cuenta en la Biblia, nos habla en Juan, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los llamados hijos de Dios. Querido amigo, usted que me está escuchando el día de hoy, quiero decirle que Dios quiere que usted se vuelva a Él, que Dios quiere llamarle hijo a usted. Pero como vemos en las Escrituras, Dios únicamente le ha dado potestad de ser hijos de Dios a aquellos que le han depositado su confianza a Él. Si usted no le ha depositado la confianza al Señor Jesucristo, si usted no le ha entregado la vida al Señor Jesucristo, si no le ha entregado las llaves de su corazón, de toda su vida al Señor Jesucristo, si no ha tenido ese encuentro personal con Él, lamentablemente usted no es hijo de Dios,
sino creación de Dios. Pero Dios aquí nos está dando la solución. Creámosle a Él. Creamos en el Señor Jesucristo. ¿Y en qué voy a creer? Pues voy a creer en que el Señor Jesucristo vino desde el cielo aquí a esta tierra para morir por mis pecados en una cruz. Y siendo sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos, victorioso. Y ahora está sentado allá, a la diestra del Padre, esperando un día venir por su iglesia. Un día donde Él vendrá hasta las nubes y se llevará a toda su iglesia. Querido amigo, ¿usted se irá ese día con el Señor Jesucristo? Y no crea que yo me hago llamar hijo de Dios porque sea buena persona. No crea que yo me siento mejor que usted. No crea que yo me siento que soy elevado o en un nivel superior. No es así. Yo me hago llamar hijo de Dios porque le he creído a Él únicamente. Pero he tenido las mismas dificultades, los mismos errores que quizás usted ha cometido. He cometido pecados de los cuales me he arrepentido. He cometido cosas que hoy me avergüenzan, que no quisiera recordar nunca más. Pero al depositar la confianza en el Señor Jesucristo, he olvidado todo. He dejado todo aquello atrás y tengo una vida nueva. Porque el Señor Jesucristo murió por mí, por todos mis pecados. Así que obedézcale a Él, querido amigo. Tenga esta oportunidad, haga la suya, de obedecerle, creerle con todo su corazón. Y vamos a continuar viendo algunos aspectos importantes también en esto de la obediencia. Para obedecer, nosotros debemos obedecerle a una autoridad. Hermanos, amigos, debe de haber una autoridad a la cual nosotros vamos a obedecerle. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué miramos aquí? Aquí miramos que Adán y Eva totalmente desobedecieron. ¿Y dónde está la autoridad? La autoridad está en Génesis capítulo 2, versículo 17. Nos dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Vemos el ejemplo. Dios, como una autoridad, le dice: de este árbol no comerás. Pero miramos en el Génesis capítulo 3, versículo 6, cómo ya Eva y Adán han desobedecido esta orden que Dios les ha dado, este mandato que Dios les ha dado. Aquí podemos ver un ejemplo claro de la desobediencia a Dios. Hacer lo que va en contra a lo que Dios nos ha mandado hacer. No comas de ese árbol, no lo hagas. Pero estas personas lo ven como algo bueno, lo vieron como algo codiciable y lo toman. Y vamos viendo aquí que nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Podemos ver los deseos de la carne, un enemigo,
un enemigo muy fuerte para la obediencia. Un enemigo del cual debemos cuidarnos. Y como un hermano nos ha enseñado, un enemigo con el cual dormimos, la carne, esos deseos que tenemos por aquello que es prohibido, por aquello que no debemos de hacer. Lo vemos claramente aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántas veces comenzamos por ahí? Comenzamos la desobediencia tomando en cuenta de que aquello que me han dicho que no lo haga no parece tan malo. No pareciera tan malo lo que va a ocurrir si lo como. ¿Qué puede pasar? Así pasó en este caso con Eva. Vio ese fruto, lo deseó. Y vamos a ver que después nos dice, y que era agradable a los ojos, los deseos en nuestros ojos. Esto también es algo preocupante. Siempre nos vamos por aquello bonito. Siempre nos vamos por aquellas cosas que agradan a la vista. Ya ve la mujer algo agradable, codiciable, que le satisface los deseos de la carne. Ya ve la mujer que se ve bonito también, en este caso. Y se vuelve más deseable querer tomarlo, querer desobedecer aquel mandato que se le había dado. Y miramos ahora lo siguiente. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos por querer hacer nuestras metas, por querer hacer o lograr lo que nos proponemos, envanecernos, por ganar más dinero, por tener el mejor coche, por tener la mejor casa, por tener la mejor esposa, por ser el mejor, y vanagloriarnos con lo que obtenemos, desobedeciendo lo que Dios nos ha mandado. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Son indicativos de que algo anda mal. Cuando yo comienzo a ver esto en mi vida como creyente, puedo percatarme que algo no anda bien. Y consecuencia de esto puede ocurrir este ejemplo: la desobediencia, pecado, consecuencias graves en la vida. Para Dios es de suma importancia la obediencia. Podemos verlo también en Samuel. Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué nos dice? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, obedezcámosle a Dios. Es lo que Él pide de nosotros, que le obedezcamos. Dejemos de preocuparnos tanto por el yo. Dejemos de preocuparnos tanto por el futuro. Preocupémonos más por obedecer. Esto le agrada más a nuestro Señor, porque en la obediencia está su voluntad. Si nosotros lo obedecemos, encontraremos su voluntad, porque todo lo que Él nos manda es para el bien nuestro,
como creyentes. Y amigo, como venimos hablando, si usted aún no ha creído en el Señor Jesucristo, entréguele su vida y después obedézcale a Dios. Venga a Él, ponga toda su obediencia en Él, pero primeramente obedezca en creerle a Dios, obedezca en aceptar al Señor Jesucristo, porque el riesgo aquí es su alma. El riesgo, lo que puede perder usted, es lo más valioso que tiene el ser humano, su alma. Preocúpese por ello, estimado amigo. Acéptelo como su único Salvador, como su suficiente Salvador, como no hay otro. Siguiendo, podemos también darnos cuenta aquí y el prestar atención, algo muy importante. Prestémosle atención a Dios. Prestemos atención a lo que Él nos ha dejado en sus Escrituras. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos para la meditación en la Escritura? ¿Cuánto tiempo le damos a la oración para pedir sabiduría? Aquí hay algo importante. No solamente debemos de leer por leer, sino que con mucha atención de escudriñar lo que Dios nos manda para obedecerle en todo. Dios no se equivoca. Dios no va a tener un error. Dios no se va a confundir en los propósitos para su vida. Así que obedezcámosle. Es lo que nos queda a nosotros, como sus seguidores, como sus hijos, como personas que le creen a Dios, como personas que de verdad han creído en el Señor Jesucristo. Obedecer es lo que nos resta. Pero también vamos a ver un poco aquí lo que sucedió por esta desobediencia. Por una sola desobediencia de este hombre, de Adán, se acarrearon consecuencias hasta el día de hoy. Consecuencias graves, consecuencias de las cuales nosotros vemos el día de hoy. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Todo eso, toda esta maldad, todo lo malo que nosotros miramos que ocurre en el mundo es a consecuencia de la desobediencia. Es por aquel pecado, aquella muerte que entró por aquel hombre. Todos nos hacemos culpables. No hay nadie que pueda decir: yo me salvo de esto. Todos somos culpables de ello. Ahora, hermanos, nosotros siempre debemos de recordar que pase lo que pase, cualquier circunstancia a la que yo esté, lo primero a lo que debo de obedecer es a la palabra de Dios, a lo que Él me ha dejado, a cómo Él me ha dicho que tengo que comportarme por medio de su palabra. Y amigo, usted ya sabe lo que tiene que hacer.
usted ya sabe que tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Y lo recalco muchas veces, porque es lo más importante en este caso para usted. Primeramente, ponerse a cuenta con Dios. Primeramente, depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo. Así que este es el día aceptable. Hoy es el día que usted puede hacerlo, amigo. Sin más que compartir con ustedes, quiero únicamente decirles que estemos siempre en constante lectura de la palabra de Dios, para que tengamos la sabiduría necesaria para obedecer, para poder ver, para poder escuchar, para poder estar atento cuando Dios manda y poder obedecerle. Amén.